vuelta, bienvenida, Pamela, la doctora Pamela Dafra, a este primer episodio de este conversatorio que llamamos Inflamatoria 2026 en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria este próximo 19 de mayo. Bueno, Pamela, es un placer tenerte. Pamela, estás en Mendoza. También estaba bueno contar esto, ¿no? De que hay especialistas en todo el país y entonces es un honor tenerte nuevamente porque ya hemos tenido posibilidad de hablar en otros años anteriores. Bienvenida. Tal cual, bueno, gracias Luciana por la invitación. Sí, somos muchos los especialistas que somos parte de GADECU, que es un grupo federal que estamos por todo el país, así que sí, acá estamos en Mendoza, Bueno, buenísimo. desde Mendoza hablando. Bueno, en este primer episodio lo llamamos Cuando no sabes si estás bien y un poco el objetivo es reducir la incertidumbre que tienen muchos pacientes en el día a día en esto de ¿estoy bien o no estoy bien? ¿No? En estos síntomas que tienen y que hay veces que lamentablemente se suelen como normalizar, ¿no? Como que se acostumbran bueno, esto ya viene conmigo cada día. Y entonces un poquito la primera pregunta que tengo para vos y para empezar a abordar este tema, a desmenuzarlo, tiene que ver con, bueno, muchas personas piensan esto, ¿no? Están más o menos, entonces, ¿cómo lo ves vos desde el consultorio? Esta situación de cuándo estoy bien o cuándo no. Bueno, esto es algo muy frecuente, que los pacientes se acostumbran a estar mal, ¿no? Se acostumbran a ir más veces al baño, a tener que tener un baño cerca, y no es la idea. La idea es que con los tratamientos nosotros nos hemos puesto un poco ambiciosos a lo largo del tiempo con los tratamientos y no solamente esperamos que el paciente no tenga síntomas, sino que mejore toda la esfera de sintomatología, de calidad de vida, de que puedan hacer su vida normal y que no normalicen los síntomas de aumento de las deposiciones, la necesidad de tener un baño cerca, que puedan hacer sus actividades todos los días, que puedan dormir de corrido toda la noche, que eso es algo también muy importante, porque suele pasar, esto es muy frecuente, esto de tener, de acostumbrarse a estar mal, ¿no? Obviamente que cuando los pacientes tienen un brote y empiezan a ver sangre y se pone todo más escandaloso, por decirlo de alguna manera, es cuando muchas veces vienen a la consulta, que ya está el fuego prendido, ¿no? Entonces es muy importante, por supuesto, tener una comunicación fluida con el equipo de enfermedad inflamatoria que los lleve y bueno, justamente no normalizar esto y consultar si no tienen una calidad de vida como que deberían tener. Lo que yo te decía es que nos hemos puesto un poco ambiciosos con los objetivos porque es lo que realmente demuestra que es lo que sirve, que el paciente esté bien, que no tenga síntomas, que tenga una buena calidad de vida, y lo que nosotros también nos fijamos mucho, que mejore en el laboratorio, que le hagamos una colonoscopia y esa colonoscopia esté normal. Pero bueno, lo primero que debería pasar cuando uno instaura un tratamiento es que el paciente entre en remisión de esos síntomas, ¿sí? Ahí me das el pie, Pamela, a preguntarte la siguiente cuestión es, ¿cómo podrías definirnos brevemente ese objetivo terapéutico que representa el estar en remisión, lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué es exactamente eso como para uno empezar a distinguir realmente cuándo tiene esos síntomas o no los tiene? Bueno, estar en remisión, por eso te comentaba que en verdad, digamos, incluye una variedad de cuestiones desde el punto de vista clínico, eso es lo más importante, o lo primero, mejor dicho, que debería suceder, y es que el paciente mejore al principio y remita después, ¿sí? Mejore que de 8 deposiciones empiece a tener 6 y después 4 y después vuelva a la normalidad, que deje de ver sangre, que forme materia fecal. Eso es algo que debería ir sucediendo cuando uno instaura un tratamiento progresivamente, ¿no? No, depende del tratamiento que instauremos. A veces se logra más rápido, a veces se logra más lento, pero ese es uno de los primeros objetivos. Que el paciente vuelva a tener también su calidad de vida normal, digamos, en el sentido de que pueda contener bien la deposición cuando tiene ganas de ir al baño, que deje de ver sangre, que deje de correr al baño, el tema de la urgencia. Bueno, todos estos síntomas, que empecé a dormir toda la noche, eso es lo primero que debería empezar a pasar.
Y después nosotros tenemos otra de la parte de los médicos, digamos, tenemos otras formas de ir midiendo cómo eso va respondiendo, que es la normalización de los parámetros del laboratorio, esto que pedimos, que nosotros solemos pedir, que es la calprotectina, que mejore la calprotectina, y en última instancia el tema de la endoscopía. Entonces nosotros lo vamos monitoreando desde, digamos, de esa forma, pero el tema sintomático es lo que, la realidad es que lo que primero debería suceder. Bueno, ahí retomo algo que en algún momento habíamos conversado también con ustedes, con los médicos, era esto de la importancia de ir nuevamente, de seguir los controles justamente cuando no hay síntomas, pero que toda esta otra parte de laboratorios y cuestiones médicas que ustedes miran indican de que sí, que evidentemente la enfermedad está activa, pero bueno, el paciente no tiene estos síntomas escandalosos que vos decís que son los que obviamente nos hacen ir rápido ¿no? a la consulta. Y entonces, cuán importante es mantener esa consulta periódica, aunque el paciente crea que se siente bien, ¿no? Justamente para que pueda entrar en esa supervisión, digamos, que tienen ustedes. Eh, ¿Cuál ves que es el mayor índice de desconfianza, por así decirlo, de estos síntomas que se normalizan y que vos dirías, che, esto tiene que llevarte rápidamente a la consulta? Más allá de esto que dijimos recién evidente del sangrado, ¿no? Que esto que quizá nosotros no percibimos como tan importante, pero sí existe, ¿no? Quizás me decís, no tengo nada que decirte, pero hay algo que uno diga, cuando aparece esta tiene que ser tu alarma. No esperes a que aparezca la sangre, vení antes, ¿no? A esa consulta. Sí, sí, bueno, eso a veces es medio difícil, claro, que la sangre siempre asusta y es lo que lleva en general a los pacientes, no solamente con inflamatorias, la sangre asusta y es lo que lleva a la gente a consultar. Pero bueno, hay algunas cosas antes y también es difícil por el hecho de que, a ver, el colon irritable, por ejemplo, es una patología que es muy frecuente en la población general y que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más incidencia incluso. Entonces es muy importante distinguir los síntomas de colon irritable y los síntomas que uno nos llevan a pensar que puede llegar a estar empezando con actividad de su propia enfermedad inflamatoria. Yo diría que el aumento en el número de deposiciones, no vamos al sangrado, que eso es como lo más evidente, pero el aumento en el número de deposiciones, las corridas al baño, esto de la urgencia, el pujo, que es esto de sentarse y tener que hacer fuerza, el tenesmo, esa sensación de que no han evacuado el intestino de forma completa, todos esos son pequeños síntomas que nos dicen que esto puede llegar a ser el comienzo de un brote. Yo diría que ahí es importante hacer la consulta, porque nosotros tenemos forma de discernir. Como yo te decía, Luciana, es bien frecuente el tema del colon irritable, que son otro tipo de síntomas. Esto de comer e hincharte, de la molestia de un lado, de la molestia del otro, de sentir que uno se despierta bien a lo largo del día, se le va hinchando la panza. Todos esos son síntomas más funcionales, más acordes a un colon irritable. Pero bueno, la realidad es que a veces los síntomas se solapan y hasta a nosotros nos es difícil diferenciar uno del otro. Para eso hay algo maravilloso que se llama calprotectina y que nos permite rápidamente discernir entre una y otra sin necesidad, primero, de ir a un estudio invasivo como la colonoscopía, y que solamente con ese test nos damos cuenta que por dónde viene la mano. El colon irritable y todos estos síntomas funcionales no deberían aumentar la calprotectina. Y sí, el brote incipiente, la calprotectina no solamente está alta cuando se produce el brote, sino que hay bastantes trabajos que hablan de que incluso puede predecir un brote, es decir, que empieza a aumentar antes de que el paciente tenga síntomas. Entonces, ante la duda hay que consultar, esa es la realidad. Por supuesto, esto que te decía, el tema de la hinchazón, de comer y sentirse pesado, de la sensación de mala digestión, de las molestias que van de un lado a otro. Bueno, eso es como te digo, tiene más pinta de ser algo funcional, pero bueno, nosotros tenemos formas de darnos cuenta de forma objetiva con este test que te cuento.
Bueno, eso es clave lo que acabas de decir, ¿no? Y que incluso sabemos que hay mucha población que quizás se queda con este diagnóstico de colon irritable, ¿no? Esta cuestión más funcional, Totalmente. y no Sí, sigue buscando y no revierte y resulta que, bueno, atrás había como esto, ¿no? Como el inicio de otra cuestión que puede ser por lo menos sospechado. Estaría bueno de ser sospechado que no se trate de una enfermedad inflamatoria intestinal y ahí aprovecho para decir que tenemos un symptom checker en la página web de la fundación másvida.org.ar que también, ¿no? Como que construye un poquito eso y bueno, y también deriva a que si realmente da el resultado como una sospecha, que puedan consultar rápidamente a un médico, que también estamos ahí con todo el mapa sí. de especialistas en la página, porque vemos que hay como mucha población común, digamos, ¿no? Eh, Eso es muy importante, porque lo que decís también, Luciana, es así. Hay muchos pacientes que demoran mucho en el diagnóstico porque están catalogados como pacientes con colon irritable y cuando uno los reinterroga tenían algún síntoma de alarma, pero bueno, muchas veces se solapa y no es fácil. A veces, sobre todo en enfermedad de Crohn, ¿no? Porque en colitis ulcerosa, en general los pacientes ven sangre y como hablábamos recién, la sangre lleva a consultar, pero en los pacientes con Crohn muchas veces no ven sangre y tienen síntomas y están catalogados durante un montón de tiempo como pacientes funcionales o colon irritable. Entonces esto es muy importante, sí, lo que decís. Ujú. Bueno, para ir cerrando con esto, creo que ya abordamos esto, la importancia de siempre volver a la consulta, obviamente también la importancia de llevar adelante el tratamiento para lograr esta remisión, este objetivo de no solo contener esos síntomas, sino que realmente por dentro, como me gusta hablarlo en criollo, realmente no exista esta inflamación. ¿Vos tenés alguna otra cuestión que creas que es importante compartir con todos en esto de, sobre todo una palabra que acabas de decir, de prevención, ¿no? No esperar a caer en la curva del bienestar para volver al médico, sino intentar que cuando está arrancando ese brote poder llegar rápido a esa consulta? ¿Qué tip, qué otras cuestiones podrías compartirnos? No, bueno, un poco el tema que hablamos siempre, que es el de la adherencia, no solamente la adherencia a los fármacos, que por ahí los pacientes se sienten mejor y los abandonan, sino también la adherencia a las consultas, porque muchas veces pasa esto, que se sienten bien y no nos vienen a ver. Y nosotros tenemos, por más de que los pacientes estén en remisión, remisión como te decía, es un concepto que ha ido evolucionando y remisión, cuando tienen colonoscopía normal y demás, que medio los perdemos de vista porque realmente, y enhorabuena, los pacientes se sienten bien. Y hay controles que debiéramos continuar haciendo a pesar de que el paciente está en remisión, justamente porque a veces hay un delay entre que empieza la inflamación hasta que empiezan los síntomas. Y si lo enganchamos a tiempo y lo agarramos a tiempo, podemos hacer tratamientos sin esperar que el incendio se haya llevado a cabo. Entonces, la adherencia a las consultas también me parece importante, de ir a ver a sus médicos, a pesar de estar bien y a pesar de sentirse bien, que uno dice, ¿para qué no? ¿Para qué tengo que ir a esperarlo en la sala de espera? ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro? Y es importante para nosotros también verlos cuando están bien, para hacer, digamos, seguirlos de la manera correcta, ¿no es cierto? Sí, para lograr esto, ¿no? Llegar a ese me siento más o menos, no solo aceptarlo como bueno, sino realmente estar bien, y poder seguir adelante. Así que me parece súper importante cerrar con este mensaje de adherencia al tratamiento y adherencia a la consulta, a visitar ese médico, aunque sea para decirte, hola Pamela, ¿cómo estás? Yo estoy fantástico, y pautar la siguiente visita, ¿no? Bueno, perdón, Luciana, que están justo taladrando acá afuera y te estoy escuchando muy mal. Ah, Justo están hospital, cuestiones de hospital, perdón, que no te escuché la última parte. no, simplemente era para cerrar de decir esto, ¿no? De que la Ah, bien, importancia de bien. la adherencia a la consulta, de aunque Sí, sea sí, para sí, totalmente, saludarte y pautar una nueva totalmente. visita. Así que bueno, Bien. con esto cerramos. Pamela, te agradezco muchísimo Bueno, bueno, y hasta la muchísimas gracias a próxima. vos, Luciana, por este espacio. Bueno, hasta Un luego. beso. Chao, chao. Chao, chao.